La reciente celebración del Día de Cataluña volvió a mostrar el ánimo independentista de gran parte de la población de esa región, de las más ricas de España. Todo esto significa que están yendo camino al referendo del 1 de octubre con ese ánimo independentista que mencionábamos, con el verdadero deseo de terminar con la relación con España. Sin embargo, el gobierno central no está de acuerdo con esto, tampoco el Tribunal Supremo. Vemos el informe y lo analizamos con un invitado especial. República Catalana. Què creieu que passarà el dia 1 d'octubre? La Constitución es nuestra prisión. La leyenda impresa en una bandera es solo una de las tantas que alimentaron en estos días la celebración de la Diada, la histórica jornada en que los catalanes recuerdan la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas en 1714, en plena Guerra de Sucesión Española. Solo que esta vez el contexto tenía una carga de tensión extra. La Diada se celebraba en medio de la disputa con el gobierno de Madrid, que se opone a la inminente celebración del referendo de octubre con el que los catalanes buscarán legitimar sus ansias de independencia. El festejo puso esta intención de nuevo en las calles y miles de personas convirtieron así un homenaje histórico en un testimonio actual sobre el destino de una de las regiones más ricas de España. Para muchos, la impactante manifestación del Día Nacional de Cataluña dejó en evidencia la magnitud de una crisis institucional sin precedentes. Por un lado, una España que intenta resistir la voluntad de su comunidad autónoma más próspera. Por el otro, Cataluña buscando la secesión y lanzada a la desobediencia de las sentencias judiciales que decretaron la ilegalidad de la votación soberanista. Referéndum es democracia, sintetizaba un enorme cartel que circulaba de mano en mano a lo largo del Paseo de Gracia, en pleno corazón de la ciudad, a metros del comienzo de la Rambla, donde hace menos de un mes una célula yihadista asesinó a 14 personas con una camioneta. Por eso, para el gobierno catalán, la manifestación que aseguran superó el 1 millón de asistentes era una evidencia clara de que no habrá marcha atrás en el referendo. A pesar del rechazo de Madrid y las decisiones en contra del Tribunal Constitucional Español. Por estos días, el presidente regional, Carles Puigdemont, asegura a quien quiera escucharlo que la celebración de la consulta es irreversible y que no existe un plan alternativo al referendo de octubre. A solo 500 kilómetros de allí, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, seguía mientras tanto disparando munición gruesa contra el intento independentista. Para Rajoy, la consulta es atropellada, chapucera e ilegal y no se va a celebrar en ningún caso. El presidente usó incluso términos gruesos para referirse a los independentistas. Dijo que tienen una actitud autoritaria y antidemocrática y los acusó de querer liquidar el modelo de convivencia de los españoles. Sabían hace mucho tiempo que yo no iba a autorizar el referéndum, porque no podía, porque no quería y porque se lo dije con meridiana claridad, pero no les importó. Prefirieron continuar en su camino hacia ninguna parte. En la celebración de la Diada participó por primera vez Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien aprovechó el festejo para dar vivas a una Cataluña libre y soberana. Esta toma de posición, novedosa por lo enfática, puede relacionarse con la obsesión de Iglesias por desalojar a Rajoy de la Moncloa, para lo cual instó a una alianza con los socialistas del PSOE. El líder de Podemos estima que con gobiernos progresistas en la Generalitat y la Moncloa se pueda hacer un referéndum pactado para encontrar una solución a las demandas catalanas. No obstante, las diferencias persisten aún entre los mismos dirigentes catalanes. Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la prisa de la Generalitat deja atrás a la mitad del pueblo de Cataluña que no acuerda con la independencia.
La líder de Barcelona en Comú advierte que la región se encuentra atravesando momentos intensos y complejos y que el proceso no se está haciendo todo lo bien que se debería. El referendo de octubre fue convocado por el presidente regional Puigdemont luego de que el Parlamento catalán sancionara una norma que se asume como superior a cualquier otra ley vigente, incluida la Constitución española. El texto dispone además que la opción independentista es vinculante y que de triunfar en las urnas, los diputados catalanes deberán proclamarla de inmediato, fundando así una nueva república. El referéndum nosotros tenemos la responsabilidad de organizarlo y de garantizar que se celebre, y tenemos también recursos para ello. El gobierno español ha intentado todo hasta ahora, a lo mejor en 20 días se le ocurre la forma de evitarlo. Yo le voy a sugerir una para evitarlo, que es que haga un llamamiento a hablar de cuándo podemos y cómo podemos votar los catalanes. Y nos sentaremos y vamos a pactarlo. El gobierno español impugnó la norma y aseguró que hará lo necesario para que la consulta no se celebre. A tono con la Moncloa, el Tribunal Constitucional suspendió la ley catalana del referéndum y su decreto de convocatoria. En su fallo, advirtió además a las autoridades catalanas sobre la responsabilidad penal que les cabe en caso de no obedecer la sentencia. Son pocos los que a esta altura vislumbran una solución acordada a la crisis. Hay quienes esperan que Rajoy busque evitar el desafío del referendo con una propuesta negociadora que incluya una consulta acordada. Por lo pronto, en Madrid, aseguran que la multitud que se vio en las calles de Cataluña el pasado lunes es solo una minoría movilizada, menor a la mayoría que rechaza la ruptura. Pues venimos un año más aquí para intentar luchar por lo que creemos, por nuestros intereses. Somos un pueblo que suma cualquier tipo de identidad, de lengua, pero lo que no podemos es seguir estando oprimidos como estamos hasta ahora. Y queremos poder votar democráticamente y en paz. Si viene la policía, pues aquí estamos. Yo no tengo ningún miedo, pueden mandar a quien quieran, ¿eh? Como si quieren venir con los tanques, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, tengo clarísimo que vengan los tanques, como venga la policía, como si viene Rajoy en un tanque, yo voy a ir a votar. I estem sí por el sí i por el sí, i lluitarem fins al final. Digui lo que digui el govern espanyol. Catalunya tiene que ser lliure e independent, no estar dominat por governs corruptos como tenim el govern espanyol. Lo cierto es que las encuestas siguen mostrando una sociedad dividida por el proyecto de la independencia. Y así se reflejó en las elecciones regionales de 2015, donde los separatistas sumaron solo el 47,8% de los votos. Los tiempos por venir dirán si la mayor parte de los catalanes coincide con la idea de que la Constitución española es la prisión de la que quieren librarse y si finalmente el diálogo prevalece sobre las voces airadas y los aplausos fáciles. Le anunciamos que teníamos un invitado especial para analizar el tema del referéndum del 1 de octubre en Cataluña y está con nosotros José Puigbo. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por José invitarme. es presidente de la Asociación Catalana Montepío de Montserrat y es vicepresidente de la Federación Internacional de Entidades Catalanas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Una pregunta que son dos. ¿Puede pasar que no se vote el 1 de octubre? Y en esta misma pregunta, ¿puede pasar que pierda el independentismo el 1 de octubre? ¿Puede pasar que no se vote? Puede ser. O sea, la escalada de violencia de hoy en día del gobierno central de Madrid es interesante. Hoy el Faro de Vigo sacaba una nota diciendo la cantidad de policías, guardias civiles, inspectores que están mandando a Cataluña. Justamente están haciendo prácticas militares cerca de Barcelona, parte del ejército. Son coincidencias, pero bueno, es parte de la estrategia. Lo que se piensa que es para impedir la votación, ¿no? Y sí, o sea, realmente si se puede votar el 1, el gobierno central, el 2 tendría que preguntarse qué hago, ¿no? Porque también esto es un gran problema para Rajoy. Sí, sí. Yo creo que si se vota se gana. El porcentaje es la discusión. La pregunta ahora sería entonces, si vos pensás que ahora sí se gana, ¿por qué no se ganó antes?
¿Qué cambió? El hastío. Yo creo que llega un momento que, entiendo la brevedad del programa, ¿no? Pero estamos en un cambio de época, ¿no? Acordate la primavera árabe, las grandes manifestaciones que está haciendo. Una de las características de esto es que es transversal, que es de abajo para arriba, no nació de los políticos, nació de Òmnium Cultural y la Asamblea, y una cosa interesante, nació desde las mujeres, las presidentas mujeres, y es pluricultural. No es una cosa, cuando se dice el nacionalismo, no es que los Jordi, los Josep, los Joan son los que proponen. No, muchos argentinos que hay avalan, en el político salió un nacido en la India mostrando la importancia de la independencia de Cataluña. Lamentablemente los atentados que hubieron no se vieron como el país islámico o los árabes, se los incorporó, se dio cuenta que eran un grupo de extremistas. Es decir, la gente que se fue incorporando a Cataluña a través del idioma, que es una de las cosas que más ataca, ¿no? El gobierno central. El gobierno central, el ministro Wert, en un momento en la Cámara de Diputados, dijo, vamos a españolizar a los catalanes. No cepillamos, en otro momento dijeron, no cepillamos el Estatuto de Cataluña. ¿No? Cuando hablas de que cambiaron las condiciones, ¿el Brexit también de algún modo alienta esta nueva, digamos, este nuevo referéndum y este nuevo ánimo independentista? Yo no creo que sea el Brexit, yo creo que es el cambio epocal, que es un cambio donde el sujeto tiene relevancia. Yo claramente es esto, podemos entrar a discutir si el referéndum es legal o no es legal, son todas minucias legales que los políticos las podrían ordenar, porque cuando necesitó Zapatero de aliarse con Rajoy para una noche hacer lo que la Troika decía y cambiar la Constitución, se hizo. Hoy un referéndum no está prohibido en la Constitución española. En el 2005 se despenalizó y el anterior rey lo aprobó, que podía la posibilidad de un referéndum. El tema es, políticamente, Rajoy, el gobierno central, ¿quiere que se vote? O sea, eso por un lado, y España está, digamos, ¿puede prescindir de Cataluña? Es la otra pregunta también, ¿no? Te van a preguntar mis compañeros. ¿Qué tal, José? Buen día. Escuchábamos recién uno de los testimonios del informe, una señora que decía que como catalana se sentía oprimida, usó esa expresión. Entonces, al mismo tiempo sabemos que Cataluña es una región en el contexto español relativamente rica, digamos, ¿no? Que, con ingreso mayor al promedio de España y muy integrada a Europa, muy cercana a Europa, digamos. Entonces, mi pregunta sería, este sentimiento, esta sensación de opresión que parece, digamos, que parece transpirar los catalanes, por lo menos en los testimonios que uno ve y lo que uno lee, ¿a qué lo adjudicás, digamos, a la historia, a algo que cambió últimamente, a la relación económica, a la relación política, a la cuestión del idioma? ¿De dónde viene esta sensación? Para entender un poco qué es lo que motiva a los catalanes a querer con tanta fuerza este referéndum y la independencia. Es histórico, claramente es histórico. Hoy leía que Unamuno dijo España no se merece a Cataluña en un momento, el comienzo del 1900, en una carta a un amigo, pero se intentó, después de la Constitución del 78, se intentar una convivencia. Yo creo que no se logra. Es muy fuerte que yo dije la frase de Alfonso Guerra diciendo nos cepillamos el estatuto. Es decir, un estatuto que se votó, que se eligió, que el pueblo lo refrendó, que el Congreso catalán lo aprobó, que el Congreso de Diputados, un grupo de legistas del PP en el Tribunal Superior, lo cepilla como un carpintero. Eso va generando un malestar. Vos ves que económicamente es una nación muy productiva que no es reconocido. Tiene, podemos discutir el nombre, pero más o menos el 21 del PIB. 21, 22, y recibe el 11, ¿no? Pero a mí lo que no me gustaría es centrarlo que sea pura y exclusivamente un tema económico, porque ya excede lo económico. Es decir, los jóvenes y la gente adulta está reclamando poder votar. Y esto es importante, el 80% de la población catalana, independentista y no independentista, quiere votar, quiere ponerle un cierre a esta situación. Te quería preguntar justamente con respecto a esto. ¿Es posible tener un cierre a esta situación, a esta diferencia, por lo menos un pueblo catalán aparentemente dividido con respecto al independentismo? ¿Es posible avanzar en el independentismo con esta división? ¿Habrá una minoría
que pierda, que aceptará el mandato de esa mayoría. ¿Cómo ves en perspectiva política esta situación? A ver, el 2 de octubre no sé cómo va a ser. Eso es uno de los temas, ¿no? Claramente. Pero el tema es cuánto es la minoría. Porque todas las marchas catalanas que se hicieron de la Diada, que vienen 5, son 1 millón y algo. Si calculamos solamente 1 millón, como dicen algunos que fue esta, estás hablando del 13% de la población. Y teniendo en cuenta que hubo un atentado, que eso yo también creo que asusta juntarse. Si lo ponemos en números argentinos, estás hablando de 5.500.000 personas que salieron a la calle. Yo creo que el presidente argentino, si le salen 5,5 millones a la calle, se pregunta qué pasa, por lo menos, ¿no? Si la marcha que se hizo a favor del no o a favor son 50.000 personas. Este es el número. Es claro que en Europa hay una baja participación histórica en las elecciones. Es decir, se hace el referéndum, calcula que un 30% es normal que no participe. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo diciendo una partecita con ustedes en el sentido que creo que hay un peso mayor de lo económico, pese a toda la identidad cultural del pueblo catalán y demás, pero que en sus orígenes hay una decisión y un no deseo de compartir la enorme riqueza que el pueblo que Cataluña genera con el resto de España y que eso detona en algún momento con los otros factores. Pero eso es una opinión. En cuanto a la pregunta del 2 de octubre que usted menciona, me gustaría saber cuál es el plan para la gente común que tienen los catalanes en tanto la defensa, la política exterior y la economía, porque tengo entendido que hay bastante preocupación desde lo que es el marco empresarial, económico, de cómo es esa Cataluña fuera de la España unida, ¿no? Yo creo que el tema empresarial es muy discutido porque hubo un alza de vuelta, es uno de los lugares donde está bajando mayor el desempleo, el ATUR. Se dice claramente que una Cataluña independiente sería Dinamarca. O sea, la cuestión económica, y perdonen, yo vengo de otro mundo, no vengo del mundo empresarial, obviamente que los empresarios van a decir no hagan olas y después que la ola comience a mover, se van a acomodar. Es decir, siempre el tema de el Barcelona no va a jugar con el Real Madrid, esas cosas se van a arreglar porque es mucha plata la que está en juego. Yo creo que comparto y no comparto que es el tema económico, porque esa es la crítica que se hace siempre desde la Argentina. Yo quisiera que lo veas desde el punto de la subjetividad y desde un colectivo que ve que aporta tanto y que hacen más rutas. La diferencia de rutas, la diferencia de inversión en Barajas, la diferencia de inversión en el Prat son muy grotescas. Entonces, no es que lo económico no, pero lo económico está en función cuando reciben menos, con tu plata va para otro lado y aparte te dicen polaco. Te toman el chiste con tu idioma. Entonces, a mí otra cosa que me parece interesantísimo, que para mí es un cambio mundial, se dé o no se dé la independencia, es un cambio de cómo resolver los conflictos. Los catalanes hemos demostrado que se puede hacer alegre, en paz y hoy en día irónicamente. Es decir, están interviniendo las imprentas para sacar las papeletas, una cosa de locos, están interviniendo y sale la gente y les da flores, les lleva Coca-Cola, les canta, le pone urna y le votan. Es decir, lamentablemente esto lo que está provocando es una reacción muy fuerte del lado del gobierno central español diciendo estos no van a parar. Pero perdón, ¿es el gobierno central o es el Tribunal Constitucional que dice esto que están haciendo es ilegal? Lo que se hizo en el Parlamento es ilegal, lo que hace el gobierno es ilegal. Es decir, estamos hablando de leyes aquí. Y mi pregunta apunta un poco a lo que le decía a India al comienzo de la entrevista. India hablaba del Brexit. ¿Esto se parece más al Brexit que a la independencia de Escocia, por ejemplo? Es decir, se vota y el 2 de octubre, ¿qué? A ver, yo creo que la legalidad la podemos discutir como te dije, porque si Zapatero lo necesitó a Rajoy y en una noche cambiaron una ley para quedar bien con la Troika, se pueden poner de acuerdo y hacer que el referéndum sea legal.
El tema es que el gobierno español no le interesa llevarlo al campo político. Entonces siempre lo lleva al campo legal. Muchas cosas que se dicen que son ilegales es por cómo está armada la legislación. Es decir, el gobierno español, el presidente, con el gobierno en pleno, le piden algo y obviamente que el tribunal tiene que estudiarlo y por ende lo anula. No significa que sea ilegal. El referéndum no es ilegal. El referéndum no está permitido. Lo que pasa es que llega un momento, ¿qué haces? Por eso digo el hastío. Es decir, perdón que voy a algo muy chabacano, tu mujer te pide el divorcio y vos le decís, no te lo doy. Pero a ver, entra en razones. No entro en razones. Este es el problema. Y por eso digo que es un cambio epocal. Porque hay una razón afectiva que está en juego. Rajoy y muchos de los españoles, y un diario importante argentino sacó una nota el sábado pasado diciendo tenemos que defender a la madre patria. Es decir, la madre patria, le digo, yo me da ganas de decirle al periodista argentino, Argentina se separó de la madre patria, recordalo, ¿no? Y Rajoy diciendo, no me van a cortar una parte del Estado español. O sea, lo están tomando como si fuera un cuerpo humano. Esto es lo que está de fondo. Entonces es muy difícil discutir, soy una persona adulta, llegamos hasta acá en nuestra relación matrimonial y de acá en más quiero tener otra relación. Seremos ex, que nos vamos a llevar bien porque tenemos 300 años de compartir, Cataluña tiene una historia de 1100 y 300 de compartir nada más, seguiremos teniendo y como decía, vamos a tener una nueva manera de relacionarnos. Está claro que no es que el Estado español es malo. Yo creo que están jugando a un manejo legal de la situación, hacerlo policial, porque no se pueden animar a hacerlo desde lo político. Te agradecemos mucho, José, que hayas estado con nosotros para tratar de entender un poco la situación. Suponemos que la próxima vez que nos veamos vamos a saber si finalmente son ex o siguen siendo, o siguen participando de ese cuerpo humano que todavía se llama España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme.